ningún encantamiento que no sea el propio. Vive en un robledal y tiene una gran casa de madera, y como hombre cría ganado y caballos casi tan maravillosos como él mismo. Trabajan para él y le hablan. No se los come, no caza ni come animales salvajes. Cría también colmenas de abejas enormes y fieras, y se alimenta principalmente de crema y miel. Como oso viaja a todo lo largo y ancho. Una vez, de noche, lo vi sentado solo sobre la carroca mirando cómo la luna se hundía detrás de las montañas nubladas, y lo oí gruñir en la lengua de los osos. Llegará el día en que perecerán, y entonces volveré. Por eso se me ocurre que vino de las montañas. Bilbo y los enanos tenían ahora bastante en qué pensar y no hicieron más preguntas. Todavía les quedaba mucho camino por delante. Ladera arriba, valle abajo, avanzaban afanosamente. Hacía cada vez más calor. Algunas veces descansaban bajo los árboles, y entonces Bilbo se sentía tan hambriento que no habría desdeñado las bellotas, si estuviesen bastante maduras como para haber caído al suelo. Ya mediaba la tarde cuando entraron en unas extensas zonas de flores, todas de la misma especie, y que crecían juntas, como plantadas. Sobre todo abundaba el trébol, unas ondulantes parcelas de tréboles rosados y purpúreos, y amplias extensiones de trébol dulce, blanco y pequeño, con olor a miel. Había un zumbido, y un murmullo y un runrún en el aire. Las abejas andaban atareadas de un lado para otro. Y vaya abejas. Bilbo nunca había visto nada parecido. Si una llegase a picarme, se dijo, me hincharía hasta el doble de mi tamaño. Eran más corpulentas que avispones. Los zánganos, bastante más grandes que vuestros pulgares, llevaban bandas amarillas que brillaban como oro ardiente en el negro intenso de los cuerpos. Nos acercamos, dijo Gandalf. Estamos en los lindes de los campos de abejas. Al cabo de un rato llegaron a un terreno poblado de robles, altos y muy viejos, y luego a un crecido seto de espinos, que no dejaba ver nada, ni era posible atravesar. Es mejor que esperéis aquí, dijo el mago a los enanos, y cuando grite o silbe, seguidme, pues ya veréis el camino que tomo, pero venid solo en parejas, tenedlo en cuenta, unos 5 minutos entre cada pareja. Bombur es más grueso y valdrá por 2, mejor que venga solo y último. Vamos, señor Bolsón, hay una cancela por aquí cerca en alguna parte. Y con eso se fue caminando a lo largo del seto, llevando consigo al hobbit aterrorizado. Pronto llegaron a una cancela de madera, alta y ancha, y desde allí, a lo lejos, podían ver jardines y un grupo de edificios de madera, algunos con techo de paja y paredes de leños informes. Graneros, establos y una casa grande y de techo bajo, todo de madera. Dentro, al fondo del gran seto, había hileras e hileras de colmenas con cubiertas acampanadas de paja. El ruido de las abejas gigantes que volaban de un lado a otro y pululaban dentro y fuera colmaba el aire. El mago y el hobbit empujaron la cancela pesada y crujiente, y descendieron por un sendero ancho hacia la casa. Algunos caballos muy lustrosos y bien almohazados trotaban pradera arriba y los observaban con expresión inteligente. Después fueron al galope hacia los edificios. Han ido a comunicarle la llegada de forasteros, dijo Gandalf. Pronto entraron en un patio, 3 de cuyas paredes estaban formadas por la casa de madera y las 2 largas alas. En medio había un grueso tronco de roble, con muchas ramas desmochadas al lado. Cerca, de pie, los esperaba un hombre enorme de barba espesa y pelinegro, con brazos y piernas desnudos, de músculos abultados. Vestía una túnica de lana que le caía hasta las rodillas, y se apoyaba en una gran hacha. Los caballos pegaban los morros al hombro del gigante. Uf, aquí están, dijo a los caballos. No parecen peligrosos. Podéis iros. Rió con una risa atronadora, bajó el hacha, y se adelantó. ¿Quiénes sois y qué queréis? Preguntó malhumorado, de pie delante de ellos y encumbrándose por encima de Gandalf. En cuanto a Bilbo, bien podía haber trotado por entre las piernas del hombre sin necesitar agachar la cabeza para no rozar el borde de la túnica marrón. Soy Gandalf, dijo el mago. Nunca he oído hablar de él, gruñó el hombre. ¿Y qué es este pequeñajo? Dijo, y se inclinó y miró al hobbit frunciendo las cejas negras y espesas. Este es el señor Bolsón, un hobbit de buena familia y reputación impecable, dijo Gandalf. Bilbo hizo una reverencia. No tenía sombrero que quitarse y se sentía molesto pensando que le faltaban algunos botones. Yo soy un mago, continuó Gandalf. He oído hablar de ti, aunque tú no de mí, pero quizás algo sepas de mi buen primo Radagast, que vive cerca de la frontera meridional del Bosque Negro. Sí, no es un mal hombre, tal como andan hoy los magos, creo. Solía verlo con bastante frecuencia, dijo Beorn. Bien, ahora sé quién eres, o quién dices que eres. ¿Qué deseas? Para serte sincero, hemos perdido el equipaje y casi el camino, y necesitamos ayuda, o al menos consejo. Diría que hemos pasado un rato bastante malo con los trasgos, allá en las montañas. ¿Trasgos? Dijo el hombrón menos malhumorado.
Ajá, ¿así que habéis tenido problemas con ellos? ¿Para qué os acercasteis a esos trasgos? No pretendíamos hacerlo. Nos sorprendieron de noche en un paso por el que teníamos que cruzar. Estábamos saliendo de los territorios del oeste y llegando aquí. Es una larga historia. Entonces será mejor que entréis y me contéis algo de eso, si no os lleva todo el día, dijo el hombre, volviéndose hacia una puerta oscura que daba al patio y al interior de la casa. Siguiéndolo, se encontraron en una sala espaciosa con una chimenea en el medio. Aunque era verano había troncos quemándose, y el humo se elevaba hasta las vigas ennegrecidas y salía a través de una abertura en el techo. Cruzaron esta sala mortecina, solo iluminada por el fuego y el orificio de arriba, y entraron por otra puerta más pequeña en una especie de veranda sostenida por unos postes de madera que eran simples troncos de árbol. Estaba orientada al sur, y todavía se sentía el calor y la luz del sol poniente que se deslizaba dentro y caía en destellos dorados sobre el jardín florecido, que llegaba al pie de los escalones. Allí se sentaron en bancos de madera mientras Gandalf comenzaba la historia. Bilbo balanceaba las piernas colgantes y contemplaba las flores del jardín, preguntándose qué nombres tendrían. Nunca había visto antes ni la mitad de ellas. Venía yo por las montañas con un amigo o dos, dijo el mago. ¿O dos? Solo puedo ver uno, y en verdad bastante pequeño, dijo Beorn. Bien, para serte sincero, no quería molestarte con todos nosotros hasta averiguar si estabas ocupado. Haré una llamada, si me permites. Vamos, llama. De modo que Gandalf dio un largo y penetrante silbido, y al momento aparecieron Thorin y Dori rodeando la casa por el sendero del jardín. Al llegar saludaron con una reverencia. Uno o tres querías decir, ya veo. Dijo Beorn, pero estos no son hobbits, son enanos. Thorin escudo de roble, a vuestro servicio. Dori, a vuestro servicio. Dijeron los dos enanos volviendo a hacer grandes reverencias. No necesito vuestro servicio, gracias, dijo Beorn, pero espero que vosotros necesitéis el mío. No soy muy aficionado a los enanos, pero si es verdad que eres Thorin, hijo de Thrain, hijo de Thror, creo, y que tu compañero es respetable, y que sois enemigos de los trasgos y que no habéis venido a mis tierras con fines malvados. Por cierto, ¿a qué habéis venido? Están en camino para visitar la tierra de sus padres, allá al este, cruzando el bosque negro, explicó Gandalf, y solo por mero accidente nos encontramos aquí, en tus tierras. Atravesábamos el desfiladero alto que podría habernos llevado al camino del sur, cuando fuimos atacados por unos trasgos malvados. Como estaba a punto de decirte. Sigue contando, entonces, dijo Beorn, que nunca era muy cortés. Hubo una terrible tormenta. Los gigantes de piedra estaban fuera lanzando rocas, y al final del desfiladero nos refugiamos en una cueva, el hobbit, yo y varios de nuestros compañeros. ¿Llamas varios a dos? Bien, no, en realidad había más de dos. ¿Dónde están? Muertos, devorados, de vuelta en casa. Bien, no, parece que no vinieron todos cuando silbé. Tímidos, supongo. ¿Ves? Me temo que seamos demasiados para hacerte perder el tiempo. Vamos, silba otra vez. Parece que reuniré aquí a todo un grupo, y uno o dos no hacen mucha diferencia, refunfuñó Beorn. Gandalf silbó de nuevo, pero Nori y Ori estaban allí antes de que hubiese dejado de llamar, porque, si lo recordáis, Gandalf les había dicho que viniesen por parejas de 5 en 5 minutos. Hola, dijo Beorn. Habéis venido muy rápido. ¿Dónde estabais escondidos? Nori, a vuestro servicio. Ori, empezaron a decir los enanos, pero Beorn los interrumpió. Gracias. Cuando necesite vuestra ayuda, os la pediré. Sentaos, y sigamos con la historia o será hora de cenar antes de que acabe. Tan pronto como estuvimos dormidos, continuó Gandalf, una grieta se abrió en el fondo de la caverna. Unos trasgos saltaron y capturaron al hobbit, a los enanos y nuestra recua de ponis. ¿Recua de ponis? ¿Qué erais? ¿Un circo ambulante? ¿O transportabais montones de mercancías? ¿O siempre llamáis recua a 6? Oh, no. En realidad había más de 6 ponis, pues éramos más de 6. Y bien, aquí hay dos más. Justo en ese momento aparecieron Balim y Duolan, y se inclinaron tanto que barrieron con las barbas el piso de piedra. El hombrón frunció el entrecejo al principio, pero los enanos se esforzaron en parecer terriblemente corteses, y siguieron moviendo la cabeza, inclinándose, haciendo reverencias y agitando los capuchones delante de las rodillas, al auténtico estilo enano, hasta que Beorn no pudo más y estalló en una risa sofocada. Parecían tan cómicos. Recua, era lo correcto, dijo. Una fabulosa recua de cómicos. Entrad, mis alegres hombrecitos, ¿y cuáles son vuestros nombres? No necesito que me sirváis ahora mismo, solo vuestros nombres. Sentaos de una vez y dejad de menearos. Balim y Duolan, dijeron, no atreviéndose a mostrarse ofendidos, y se sentaron dejándose caer pesadamente al suelo, un tanto estupefactos.
Ahora continuemos, dijo Beorn a Gandalf. ¿Dónde estaba? Ah, sí, a mí no me atraparon. Maté un trasgo o dos con un relámpago. Bien, gruñó Beorn. De algo vale ser mago entonces. Coma. Y me deslicé por la grieta antes que se cerrase. Seguí bajando hasta la sala principal, que estaba atestada de trasgos. El gran trasgo se encontraba allí con 30 o 40 guardias. Pensé para mí que aunque no estuviesen encadenados todos juntos, ¿qué podía ser una docena contra toda una multitud? Una docena. Nunca había oído que 8 es una docena. ¿O es que todavía tienes más muñecos de resorte que no han salido de sus cajas? Bien, sí, me parece que ahora hay una pareja más por aquí cerca. Fili y Kili, creo, dijo Gandalf cuando estos aparecieron sonriendo y haciendo reverencias. Es suficiente, interrumpió Beorn. Sentaos y estáos quietos. Prosigue, Gandalf. Gandalf siguió con su historia, hasta que llegó a la pelea en la oscuridad, el descubrimiento de la puerta más baja y el pánico que sintieron todos al advertir que el señor Bilbo Bolsón no estaba con ellos. Nos contamos y vimos que no había allí ningún hobbit. Solo quedábamos 14. 14. Esta es la primera vez que si a 10 le quitas uno quedan 14. ¿Quieres decir 9, o aún no me has dicho todos los nombres de tu grupo? Bien, desde luego todavía no has visto a Oin y a Gloin. Y mira, aquí están. Espero que los perdones por molestarte. Oh, deja que vengan todos. Daos prisa. Acercaos vosotros dos y sentaos. Pero mira, Gandalf, aún ahora estáis solo tú y los enanos y el hobbit que se había perdido. Eso suma solo 11, más uno perdido, no 14, a menos que los magos no cuenten como los demás. Pero ahora, por favor, sigue con la historia. Beorn trató de disimularlo, pero en verdad la historia había empezado a interesarle, pues en otros tiempos había conocido esa parte de las montañas que Gandalf describía ahora. Movió la cabeza y gruñó cuando oyó hablar de la reaparición del hobbit, de cómo tuvieron que gatear por el sendero de piedra y del círculo de lobos entre los árboles. Cuando Gandalf contó cómo treparon a los árboles con todos los lobos debajo, Beorn se levantó, dio unas zancadas y murmuró: ojalá hubiese estado allí. Les habría dado algo más que fuegos artificiales. Bien, dijo Gandalf, muy contento al ver que su historia estaba causando buena impresión, hice todo lo que pude. Allí estábamos, con los lobos volviéndose locos debajo de nosotros, y el bosque empezando a arder por todas partes, cuando bajaron los trasgos de las colinas y nos descubrieron. Daban alaridos de placer y cantaban canciones burlándose de nosotros. 15 pájaros en 5 abetos. Cielos, gruñó Beorn. No me vengáis ahora con que los trasgos no pueden contar. Pueden. 12 no son 15, y ellos lo saben. Y yo también. Estaban además Bifur y Bofur. No me he aventurado a presentarlos antes, pero aquí los tienes. Adentro pasaron Bifur y Bofur. Y yo, gritó el gordo Bombur jadeando detrás, enfadado por haber quedado último. Se negó a esperar 5 minutos, y había venido detrás de los otros dos. Bien, ahora aquí están, los 15, y ya que los trasgos saben contar, imagino que eso es todo lo que había allí arriba en los árboles. Ahora quizá podamos acabar la historia sin más interrupciones. El señor Bolsón comprendió entonces qué astuto había sido Gandalf. Las interrupciones habían conseguido que Beorn se interesase más en la historia, y esto había impedido que expulsase enseguida a los enanos como mendigos sospechosos. Nunca invitaba gente a su casa, si podía evitarlo. Tenía muy pocos amigos y vivían bastante lejos, y nunca invitaba a más de 2 a la vez. Y ahora tenía 15 extraños sentados en el porche. Cuando el mago concluía su relato, y mientras contaba el rescate de las águilas y de cómo los habían llevado a la carroca, el sol ya se ocultaba detrás de las montañas nubladas y las sombras se alargaban en el jardín de Beorn. Un relato muy bueno, dijo. El mejor que he oído desde hace mucho tiempo. Si todos los pordioseros pudiesen contar uno tan bueno, llegaría a parecerles más amable. Es posible, claro, que lo hayáis inventado todo, pero aún así merecéis una cena por la historia. Vamos a comer algo. Sí, por favor, exclamaron todos juntos. Muchas gracias. La sala era, ahora, bastante oscura. Beorn batió las manos, y entraron trotando 4 hermosos ponis blancos y varios perros grandes de cuerpo largo y pelambre gris. Beorn les dijo algo en una lengua extraña, que parecía sonidos de animales transformados en conversación. Volvieron a salir y pronto regresaron con antorchas en la boca, y enseguida las encendieron en el fuego y las colgaron en los soportes de los pilares, cerca de la chimenea central. Los perros podían sostenerse a voluntad sobre los cuartos traseros, y transportaban cosas con las patas delanteras. Con gran diligencia sacaban tablas y caballetes de las paredes laterales y las amontonaban cerca del fuego. Luego se oyó un bi, y entraron unas ovejas blancas como la nieve precedidas por un carnero negro como el carbón. Una llevaba un paño bordado en los bordes con figuras de animales.
Otras sostenían sobre los lomos bandejas con cuencos, fuentes, cuchillos y cucharas de madera, que los perros cogían y dejaban rápidamente sobre las mesas de caballete. Estas eran muy bajas, tanto que Bilbo podía sentarse con comodidad. Junto a él, un pony empujaba dos bancos de asientos bajos y corredizos, con patas pequeñas, gruesas y cortas, para Gandalf y Thorin, mientras que al otro extremo ponían la gran silla negra de Beorn, del mismo estilo, en la que se sentaba con las enormes piernas estiradas bajo la mesa. Estas eran todas las sillas que tenía en la sala, y quizá tan bajas como las mesas para conveniencia de los maravillosos animales que le servían. ¿En dónde se sentaban los demás? No los había olvidado. Los otros ponis entraron haciendo rodar unas secciones cónicas de troncos alisadas y pulidas, y bajas aún para Bilbo, y muy pronto todos estuvieron sentados a la mesa de Beorn. La sala no había visto una reunión semejante desde hacía muchos años. Allí merendaron, o cenaron, como no lo habían hecho desde que dejaron la última morada en el oeste y dijeron adiós a Elrond. La luz de las antorchas y el fuego titilaban alrededor, y sobre la mesa había dos velas altas de cera roja de abeja. Todo el tiempo mientras comían, Beorn, con una voz profunda y atronadora, contaba historias de las tierras salvajes de aquel lado de la montaña, y especialmente del oscuro y peligroso bosque que se extendía ante ellos de norte a sur, a un día de cabalgata. Por no hablar del este, el terrible bosque denominado el Bosque Negro. Los enanos escuchaban y se mesaban las barbas, pues pronto tendrían que aventurarse en ese bosque, y después de las montañas el bosque era el peor de los peligros, antes de llegar a la fortaleza del dragón. Cuando la cena terminó, se pusieron a contar historias de su propia cosecha, pero Beorn parecía bastante amodorrado y no ponía mucha atención. Hablaban sobre todo de oro, plata y joyas, y de trabajos de orfebrería, y a Beorn no le interesaban esas cosas. No había nada de oro ni de plata en la sala, y pocos objetos, excepto los cuchillos, eran de metal. Estuvieron largo rato de sobremesa bebiendo hidromiel en cuencos de madera. Fuera se extendía la noche oscura. Los fuegos en medio de la sala eran alimentados con nuevos leños. Las antorchas se apagaron, y se sentaron tranquilos a la luz de las llamas danzantes, con los pilares de la casa altos a sus espaldas, y oscuros, como copas de árboles, en la parte superior. Fuese magia o no, a Bilbo le pareció oír un sonido como de viento sobre las ramas, que golpeaban el techo, y el ulular de unos tubos. Al poco rato empezó a cabecear, y las voces parecían venir de muy lejos, hasta que despertó con un sobresalto. La gran puerta había rechinado y enseguida se cerró de golpe. Beorn había salido. Los enanos estaban aún sentados en el suelo, alrededor del fuego, con las piernas cruzadas. De pronto se pusieron a cantar. Algunos de los versos eran como estos, aunque hubo muchos y el canto siguió durante largo rato. El viento soplaba en el brezal agostado, pero no se movía una hoja en el bosque. Allí estaban las sombras día y noche, y criaturas oscuras reptaban en silencio. El viento bajaba de las montañas frías, y como una marea rugía y rodaba, las ramas crujían, el bosque gemía, y allí se amontonaba la hojarasca. El viento soplaba del oeste al este. Cesó todo movimiento en la floresta, pero ásperas y roncas cruzando los pantanos las voces sibilantes al fin se liberaron. Las hierbas sisearon, las flores se doblaron, los juncos se mecieron. El viento avanzaba sobre un estanque trémulo bajo cielos helados, rasgando y dispersando las nubes rápidas. Pasó por encima del cubil del dragón, dejó atrás la montaña solitaria y desnuda. Había allí unas piedras oscuras y compactas, y en el aire flotaba la bruma. Dejó el mundo y se elevó volando sobre el ancho mar de la noche. La luna se hizo a la vela sobre la galerna y las estrellas se hicieron mil luces sobre las olas. Bilbo cabeceó de nuevo. De pronto, Gandalf se puso de pie. Es hora de dormir, dijo, para nosotros, aunque no creo que para Beorn. En esta sala podemos descansar seguros, pero os aconsejo que no olvidéis lo que Beorn dijo antes de irse. No os paséis por fuera hasta que el sol esté alto, pues sería peligroso. Bilbo descubrió que habían puesto unas camas a un lado de la sala, sobre una especie de plataforma entre los pilares y la pared exterior. Para él había un pequeño edredón de paja y unas mantas de lana. Se metió entre las mantas muy complacido, como si fuese un día de verano. El fuego ardía abajo cuando por fin se durmió. Sin embargo, despertó por la noche. El fuego era ahora solo unas pocas ascuas. Los enanos y Gandalf respiraban tranquilos, y parecía que dormían. La luna alta proyectaba en el suelo una luz blanquecina, que entraba por el agujero del tejado. Se oyó un gruñido fuera, y el ruido de un animal que se restregaba contra la puerta. Bilbo se preguntaba qué sería, y si podría ser Beorn en forma encantada, y si entraría como un oso para matarlos. Se hundió bajo las mantas y escondió la cabeza, y de nuevo se quedó dormido, a pesar de todos sus miedos. Era ya avanzada la mañana cuando despertó. Uno de los enanos se había caído encima de él en las sombras, y había rodado desde la plataforma al suelo con un fuerte topetazo.
Era Bofur, quien se quejaba cuando Bilbo abrió los ojos. Levántate, Gandul, le dijo Bofur, o no habrá ningún desayuno para ti. Bilbo se puso de pie de un salto. Desayuno. Gritó. ¿Dónde está el desayuno? La mayor parte dentro de nosotros, respondieron los otros enanos que se paseaban por la sala, y el resto en la veranda. Hemos estado buscando a Beorn desde que amaneció, pero no hay señales de él por ninguna parte, aunque encontramos el desayuno servido tan pronto como salimos. ¿Dónde está Gandalf? Preguntó Bilbo partiendo a toda prisa en busca de algo que comer. Bien, le dijeron, fuera quizá, por algún lado. Pero Bilbo no vio rastro del mago en todo el día hasta entrada la tarde. Poco antes de la puesta del sol, Gandalf entró en la sala, donde el hobbit y los enanos, bien atendidos por los magníficos animales de Beorn, se encontraban cenando, como habían estado haciendo a lo largo del día. De Beorn no habían visto ni sabido nada desde la noche anterior, y empezaban a inquietarse. ¿Dónde está nuestro anfitrión? ¿Y dónde has pasado el día? Gritaron todos. Una pregunta por vez, y no hasta después de haber comido. No he probado bocado desde el desayuno. Al fin Gandalf apartó el plato y la jarra. Se había comido 2 hogazas de pan enteras, con abundancia de mantequilla, miel y crema cuajada, y había bebido por lo menos 1/4 de galón de hidromiel, y sacó la pipa. Primero responderé a la segunda pregunta, dijo, pero caramba. Este es un sitio estupendo para echar anillos de humo. Y durante un buen rato no pudieron sacarle nada más, ocupado como estaba en lanzar anillos de humo, que desaparecían entre los pilares de la sala, cambiando las formas y los colores, y haciéndolos salir por el agujero del tejado. Desde fuera estos anillos tenían que parecer muy extraños, deslizándose en el aire uno tras otro, verdes, azules, rojos, plateados, amarillos, blancos, grandes, pequeños, los pequeños metiéndose entre los grandes y formando así figuras en forma de 8, y perdiéndose en la distancia como bandadas de pájaros. Estuve siguiendo huellas de oso, dijo por fin. Una reunión regular de osos tiene que haberse celebrado ahí fuera durante la noche. Pronto me di cuenta de que las huellas no podían ser todas de Beorn, había demasiadas, y de diferentes tamaños. Me atrevería a decir que eran osos pequeños, osos grandes, osos normales y enormes osos gigantes, todos danzando fuera, desde el anochecer hasta casi el amanecer. Vinieron de todas direcciones, excepto del lado oeste, más allá del río, de las montañas. Hacia allí solo iba un rastro de pisadas, ninguna venía, todas se alejaban desde aquí. Las seguí hasta la carroca. Luego desaparecieron en el río, que era demasiado profundo y caudaloso para intentar cruzarlo. Es bastante fácil, como recordaréis, ir desde esta orilla hasta la carroca por el vado, pero al otro lado hay un precipicio donde el agua desciende en remolinos. Tuve que andar millas antes de encontrar un lugar donde el río fuese bastante ancho y poco profundo como para poder vadearlo y nadar, y después millas atrás, otra vez buscando las huellas. Para cuando llegué, era ya demasiado tarde para seguirlas. Iban directamente hacia los pinares al este de las montañas nubladas, donde anteanoche tuvimos un grato encuentro con los guargos. Y ahora creo que he respondido además a vuestra primera pregunta, concluyó Gandalf, y se sentó largo rato en silencio. Bilbo pensó que sabía lo que el mago quería decir. ¿Qué haremos? Gritó, si atrae hasta aquí a todos los guargos y trasgos. Nos atraparán a todos y nos matarán. Creí que habías dicho que no era amigo de ellos. Sí, lo dije. Y no seas estúpido. Sería mejor que te fueses a la cama. Se te ha embotado el juicio. El hobbit se quedó bastante aplastado, y como no parecía haber otra cosa que hacer, se fue realmente a la cama. Mientras los enanos seguían cantando se durmió otra vez, devanándose todavía la cabecita a propósito de Beorn, hasta que soñó con cientos de osos negros que danzaban en círculos lentos y graves, fuera en el patio a la luz de la luna. Entonces despertó, cuando todo el mundo estaba dormido, y oyó los mismos rasguños, gangueos, pisadas y gruñidos de antes. A la mañana siguiente, el propio Beorn los despertó a todos. Así que todavía seguís aquí, dijo. Alzó al hobbit y se rió. Por lo que veo aún no te han devorado los guargos y los trasgos o los malvados osos, y apretó el dedo contra el chaleco del señor Bolsón sin ninguna cortesía. El conejito se está poniendo otra vez de lo más relleno y saludable con la ayuda de pan y miel. Rió entre dientes. Ven y toma algo más. Así que todos se fueron a desayunar. Beorn parecía cambiado y bien dispuesto, y en verdad estaba de muy buen humor e hizo que todos se rieran con sus divertidas historias. No tuvieron que preguntarse por mucho tiempo dónde había estado o por qué era tan amable con ellos, pues él mismo lo explicó. Había ido al otro lado del río adentrándose en las montañas, de lo cual podéis deducir que podía trasladarse a gran velocidad, en forma de oso, desde luego. Al fin llegó al claro quemado de los lobos, y así descubrió que esa parte de la historia era cierta, pero aún encontró algo más.
Había capturado a un wargo y a un trasgo que vagaban por el bosque, y les había sacado algunas noticias. Las patrullas de los wargos buscaban aún a los enanos junto con los trasgos horriblemente enfadados a causa de la muerte del gran trasgo, y porque le habían quemado la nariz al jefe lobo y el fuego del mago había dado muerte a muchos de los principales sirvientes. Todo esto se lo dijeron cuando los obligó a hablar, pero adivinó que se tramaba algo todavía peor, y que el grueso del ejército de los trasgos y los lobos podía irrumpir pronto en las tierras ensombrecidas por las montañas, en busca de los enanos, o tomar venganza sobre los hombres y criaturas que allí vivían y que quizá estaban encubriéndolos. Era una buena historia la vuestra, dijo Beorn, pero ahora que sé que es cierta, me gusta todavía más. Tenéis que perdonarme por no haberos creído. Si vivieseis cerca de los lindes del Bosque Negro, no creeríais a nadie que no conocieseis tan bien como a vuestro propio hermano, o mejor. Como veis, únicamente puedo deciros que me he dado prisa en regresar para ver si estabais a salvo y ofreceros mi ayuda. Tendré en mejor opinión a los enanos después de este asunto. Dieron muerte al gran trasgo, dieron muerte al gran trasgo. Se rió ferozmente entre dientes. ¿Qué habéis hecho con el trasgo y con el wargo? Preguntó Bilbo de repente. Venid y lo veréis, dijo Beorn y dieron la vuelta a la casa. Una cabeza de trasgo asomaba empalada detrás de la cancela, y un poco más allá se veía una piel de wargo clavada en un árbol. Beorn era un enemigo feroz. Pero ahora era amigo de ellos, y Gandalf creyó conveniente contarle la historia completa y la razón del viaje, para obtener así toda la ayuda posible. Esto fue lo que Beorn les prometió. Les conseguiría ponis, para cada uno, y a Gandalf un caballo, para el viaje hasta el bosque, y les daría comida suficiente para varias semanas si la administraban con cuidado. Y luego puso todo en paquetes fáciles de llevar. Nueces, harina, frutos secos en tarros herméticamente cerrados y potes de barro rojo llenos de miel, y bizcochos horneados 2 veces para que se conservasen bien por mucho tiempo. Un poco de estos bizcochos bastaba para una larga jornada. La receta era uno de sus secretos, pero tenían miel, como casi todas las comidas de Beorn, y un sabor agradable, aunque dejaban la boca bastante seca. Dijo que no necesitarían llevar agua por aquel lado del bosque, pues había arroyos y manantiales a todo lo largo del camino. Pero el camino que cruza el Bosque Negro es oscuro, peligroso y arduo, dijo. No es fácil encontrar agua allá, ni comida. No es todavía tiempo de nueces, aunque en realidad quizá ya haya pasado cuando lleguéis al otro extremo, y las nueces son lo único que se puede comer en esos sitios. Las cosas silvestres son allí oscuras, extrañas y salvajes. Os daré odres para el agua, y algunos arcos y flechas. Pero no creo que haya nada en el Bosque Negro que sea bueno para comer o beber. Sé que hay un arroyo, negro y caudaloso, que cruza el sendero. No bebáis ni os bañéis en él, pues he oído decir que produce encantamientos, somnolencia y pérdida de la memoria. Y entre las tenebrosas sombras del lugar no me parece que podáis cazar algo que sea comestible o no comestible, sin extraviaros. Esto tenéis que evitarlo en cualquier circunstancia. No tengo otro consejo para vosotros. Más allá del linde del bosque, no puedo ayudaros mucho. Tendréis que depender de la suerte, de vuestro valor y de la comida que os doy. He de pediros que en la cancela del bosque me mandéis de vuelta al caballo y los ponis. Pero os deseo que podáis marchar deprisa, y mi casa estará abierta siempre para vosotros si alguna vez volvéis por este camino. Le dieron las gracias, por supuesto, con muchas reverencias y movimientos de los capuchones, y con muchos, a vuestro servicio, oh amo de los amplios salones de madera. Pero las graves palabras de Beorn los habían desanimado, y todos sintieron que la aventura era mucho más peligrosa de lo que habían pensado antes, ya que de cualquier modo, aunque pasasen todos los peligros del camino, el dragón estaría esperando al final. Toda la mañana estuvieron ocupados con los preparativos. Poco antes del mediodía comieron con Beorn por última vez, y después del almuerzo montaron en los caballos que él les prestó, y despidiéndose una y mil veces, cabalgaron a buen trote dejando atrás la cancela. Tan pronto como se alejaron de los setos altos al este de las tierras cercadas, se encaminaron al norte y luego al noroeste. Siguiendo el consejo de Beorn, no marcharon hacia el camino principal del bosque, al sur de aquellas tierras. Si hubiesen ido por el desfiladero, una senda los habría llevado hasta un arroyo que bajaba de las montañas y se unía al río Grande, algunas millas al sur de la Carroca. En ese lugar había un vado profundo que podrían haber cruzado, si hubiesen tenido los ponis, y más allá otra senda llevaba a los bordes del bosque y a la entrada del antiguo camino de la floresta. Pero Beorn les había advertido que aquel camino era ahora frecuentado por los trasgos, mientras que el verdadero camino del bosque, según había oído decir, estaba cubierto de maleza, y abandonado por el extremo oriental, y llevaba además a pantanos impenetrables, donde los senderos se habían perdido hacía mucho tiempo. El paso por el este siempre había quedado demasiado al sur de la montaña solitaria, y desde allí, cuando alcanzaran al otro lado, les hubiera esperado aún una marcha larga y dificultosa hacia el norte.
Al norte de la Carroca, los lindes del Bosque Negro estaban más cerca de las orillas del Río Grande, y aunque las montañas se alzaban también no muy lejos, Beorn les aconsejó que tomaran este camino, pues a unos pocos días de cabalgata al norte de la Carroca había un sendero poco conocido que atravesaba el Bosque Negro y llevaba casi directamente a la montaña solitaria. Los trasgos, había dicho Beorn, no se atreverán a cruzar el Río Grande en unas 100 millas al norte de la Carroca, ni tampoco a acercarse a mi casa, está bien protegida por las noches. Pero yo cabalgaría deprisa, porque si ellos emprenden esa aventura, pronto cruzarán el río por el sur y recorrerán todo el linde del bosque con el fin de cortaros el paso, y los guargos corren más que los ponis. En verdad estaríais a salvo yendo hacia el norte, aunque parezca que así volvéis a las fortalezas, pues eso sería lo que ellos menos esperarían, y tendrían que cabalgar mucho más para alcanzaros. Partid ahora tan rápido como podáis. Eso era por lo que cabalgaban en silencio, galopando por donde el terreno estaba cubierto de hierba y era llano, con las tenebrosas montañas a la izquierda, y a lo lejos la línea del río con árboles cada vez más próximos. El sol acababa de girar hacia el oeste cuando partieron, y hasta el atardecer cayó en rayos dorados sobre la tierra de alrededor. Era difícil pensar que unos trasgos los perseguían, y cuando hubo muchas millas entre ellos y la casa de Beorn, se pusieron a charlar y a cantar otra vez, y así olvidaron el oscuro sendero del bosque que tenían delante. Pero al atardecer, cuando cayeron las sombras y los picos de las montañas resplandecieron a la luz del sol poniente, acamparon y montaron guardia, y la mayoría durmió inquieta, con sueños en los que se oían aullidos de lobos que cazaban y alaridos de trasgos. Con todo, la mañana siguiente amaneció otra vez clara y hermosa. Había una neblina blanca y otoñal sobre el suelo, y el aire era helado, pero pronto el sol rojizo se levantó por el este y las neblinas desaparecieron, y cuando las sombras eran todavía largas, reemprendieron la marcha. Así que cabalgaron durante 2 días más, y en todo este tiempo no vieron nada excepto hierba, flores, pájaros y árboles diseminados, y de vez en cuando pequeñas manadas de venados rojos que pasían o estaban echados a la sombra. Alguna vez Bilbo vio cuernos de ciervos que asomaban por entre la larga hierba, y al principio creyó que eran ramas de árboles muertos. En la tercera tarde estaban decididos a marchar durante horas, pues Beorn les había dicho que tenían que alcanzar la entrada del bosque temprano al cuarto día, y cabalgaron bastante tiempo después del anochecer, bajo la luna. Cuando la luz iba desvaneciéndose, Bilbo pensó que a lo lejos, a la derecha o a la izquierda, veía la ensombrecida figura de un gran oso que marchaba en la misma dirección. Pero si se atrevía a mencionárselo a Gandalf, el mago solo diría, silencio. Haz como si no lo vieses. Al día siguiente partieron antes del amanecer, aunque la noche había sido corta. Tan pronto se hizo el día pudieron ver el bosque, parecía que viniera a reunirse con ellos, o que los esperara como un muro negro y amenazador. El terreno empezó a ascender, y el hobbit se dijo que un silencio distinto pesaba ahora sobre ellos. Los pájaros apenas cantaban. No había venados, ni siquiera los conejos se dejaban ver. Por la tarde habían alcanzado los límites del bosque negro, y descansaron bajo las ramas enormes que colgaban de los primeros árboles. Los troncos eran nudosos, las ramas, retorcidas, las hojas, oscuras y largas. La hiedra crecía sobre ellos y se arrastraba por el suelo. Bien, aquí tenemos el bosque negro, dijo Gandalf, el bosque más grande del mundo septentrional. Espero que os agrade. Ahora tenéis que enviar de vuelta a estos ponis excelentes que os han prestado. Los enanos quisieron quejarse, pero el mago les dijo que eran unos tontos. Beorn no está tan lejos como vosotros pensáis, y de cualquier modo será mucho mejor que mantengáis vuestras promesas, pues él es un mal enemigo. Los ojos del señor Bolsón son más penetrantes que los vuestros, si no habéis visto de noche en la oscuridad a un gran oso que caminaba a la par con nosotros, o se sentaba lejos a la luz de la luna, observando nuestro campamento. No solo para guiaros y protegeros, sino también para vigilar los ponis. Beorn puede ser amigo vuestro, pero ama a sus animales como si fueran sus propios hijos. No tenéis idea de la amabilidad que ha demostrado permitiendo que unos enanos los monten, sobre todo en un trayecto tan largo y fatigoso, ni de lo que sucedería si intentaseis meterlos en el bosque. ¿Y qué hay del caballo? Dijo Thorin. No dices nada sobre devolverlo. No digo nada porque no voy a devolverlo. ¿Y qué pasa con tu promesa? Déjala de mi cuenta. No devolveré el caballo, cabalgaré en él. Entonces supieron que Gandalf iba a dejarlos en los mismísimos lindes del bosque negro, y se sintieron desesperados. Pero nada de lo que dijesen lo haría cambiar de idea. Todo esto lo hemos tratado ya antes, cuando hicimos un alto en la Carroca, dijo. No vale la pena discutir. Como ya he dicho, tengo un asunto que resolver, lejos al sur, y no puedo perder tiempo con todos vosotros. Quizá volvamos a encontrarnos antes de que esto se acabe, y puede que no. Eso solo depende de vuestra suerte, coraje, y buen juicio.
envío al señor Bolsón con vosotros. Ya os he dicho que vale más de lo que creéis y pronto tendréis la prueba. De modo que alegra esa cara, Bilbo, y no te muestres tan taciturno. Alegraos, Thorin y compañía. Al fin y al cabo, es vuestra expedición. Pensad en el tesoro que os espera al final, y olvidaos del bosque y del dragón, por lo menos hasta mañana por la mañana. Cuando el mañana por la mañana llegó, Gandalf seguía diciendo lo mismo. Así que ahora nada quedaba por hacer excepto llenar los odres en un arroyo claro que encontraron a la entrada del bosque, y descargar los ponis. Distribuyeron los bultos con la mayor equidad posible, aunque Bilbo pensó que su lote era demasiado pesado, y no le hacía ninguna gracia la idea de recorrer a pie millas y millas con todo aquello a sus espaldas. No te preocupes, le dijo Thorin. Todo se aligerará muy pronto. Antes de que nos demos cuenta, estaremos deseando que nuestros fardos sean más pesados, cuando la comida empiece a escasear. Entonces por fin dijeron adiós a los ponis y les pusieron la cabeza apuntando hacia la casa de Beorn. Los animales se marcharon trotando, y parecían muy contentos de volver las colas hacia las sombras del bosque negro. Mientras se alejaban, Bilbo hubiera jurado haber visto algo parecido a un oso que salía de entre las sombras de los árboles e iba tras los ponis arrastrando los pies. Gandalf se despidió también. Bilbo se sentó en el suelo sintiéndose muy desgraciado y deseando quedarse con el mago, montado a la grupa de la alta cabalgadura. Acababa de adentrarse en el bosque justo después del desayuno, por cierto bastante frugal, y todo estaba allí tan oscuro en plena mañana como durante la noche, y muy en secreto se dijo a sí mismo, parece como si algo esperara y vigilara. Adiós, dijo Gandalf a Thorin. Y adiós a todos vosotros, adiós. Ahora seguid todo recto a través del bosque. No abandonéis el sendero. Si lo hacéis, hay una posibilidad entre 1000 de que volváis a encontrarlo, y nunca saldréis del bosque negro, y entonces os aseguro que ni yo ni nadie volverá a veros jamás. ¿Pero es realmente necesario que lo atravesemos? Gimoteó el hobbit. Sí, así es, dijo el mago. Si queréis llegar al otro lado, tenéis que cruzarlo o abandonar toda búsqueda. Y no permitiré que retrocedas ahora, señor Bolsón. Me avergüenza que se te haya ocurrido. Eres tú quien desde ahora tendrá que cuidar a estos enanos en mi lugar. Gandalf rió. No, no, dijo Bilbo. Yo no quería decir eso. Pregunto si no hay algún otro camino bordeándolo. Ay, si lo que deseas es desviarte 200 millas o más al norte, y 400 al sur. Pero ni siquiera entonces encontrarías un sendero seguro. No hay senderos seguros en esta parte del mundo. Recuerda que estás ahora en las fronteras de las tierras salvajes, expuesto a todo, donde quiera que vayas. Antes de que pudieras bordear el bosque negro por el norte, te encontrarías justo entre las laderas de las montañas grises, plagadas de trasgos, jobotrasgos y orcos de la peor especie. Antes de que pudieras bordearlo por el sur, te encontrarías en el país del nigromante. Y ni siquiera tú, Bilbo, necesitas que te cuente historias del hechicero negro. No os aconsejo que os acerquéis a los lugares dominados por esa torre sombría. Manteneos en el sendero del bosque, conservad vuestro ánimo, esperad siempre lo mejor y con una tremenda porción de suerte puede que un día salgáis y encontréis los pantanos largos justo debajo, y más allá, elevándose en el este, la montaña solitaria donde habita el querido viejo Smaug, aunque confío en que no os esté esperando. Muy consolador de tu parte, puedes estar seguro, gruñó Thorin. Adiós. Si no vienes con nosotros es mejor que te largues sin una palabra más. Adiós entonces, esta vez de verdad adiós. Dijo Gandalf, y dando media vuelta, cabalgó hacia el oeste. Pero no pudo resistir la tentación de ser el último en decir algo, y cuando aún podían oírlo, se volvió y llamó poniendo las manos a los lados de la boca. Oyeron la voz débilmente, adiós. Sed buenos, cuidaos, y no abandonéis el sendero. Luego se alejó al galope y pronto se perdió en la distancia. Oh, adiós y vete de una vez. Farfullaron los enanos, todos de lo más enfadados, realmente abrumados de consternación. Ahora empezaba la parte más peligrosa del viaje. Cada uno cabalgaba con un fardo pesado y el odre de agua que le correspondía, y dejando atrás la luz que se extendía sobre los campos, penetraron en la floresta. 8. Moscas y arañas. CAMINABAN en fila. La entrada del sendero era una suerte de arco que llevaba a un túnel lóbrego formado por dos árboles inclinados, demasiado viejos y ahogados por la hiedra y los líquenes colgantes para tener más que unas pocas hojas ennegrecidas. El sendero mismo era estrecho y serpenteaba por entre los troncos. Pronto la luz de la entrada fue un pequeño agujero brillante allá atrás, y en el silencio profundo los pies parecían golpear pesadamente mientras todos los árboles se doblaban sobre ellos y escuchaban. Cuando se acostumbraron a la oscuridad, pudieron ver un poco, a los lados, una trémula luz de color verde oscuro.
En ocasiones, un rayo de sol que alcanzaba a deslizarse por una abertura entre las hojas de allá arriba, y escapar a los enmarañados arbustos y ramas entretejidas de abajo, caía tenue y brillante ante ellos. Pero esto ocurría raras veces, y cesó pronto. Había ardillas negras en el bosque. Los ojos penetrantes e inquisitivos de Bilbo empezaron a vislumbrarlas fugazmente mientras cruzaban rápidas el sendero y se escabullían escondiéndose detrás de los árboles. Había también extraños ruidos, gruñidos, susurros, correteos en la maleza y entre las hojas que se amontonaban en algunos sitios del bosque, pero no conseguían ver qué causaba estos ruidos. Entre las cosas visibles lo más horrible eran las telarañas. Espesas telarañas oscuras, con hilos extraordinariamente gruesos, tendidas casi siempre de árbol a árbol, o enmarañadas en las ramas más bajas, a los lados. No había ninguna que cruzara el sendero, y no pudieron adivinar si esto era por encantamiento o por alguna otra razón. No transcurrió mucho tiempo antes que empezaran a odiar el bosque tanto como habían odiado los túneles de los trasgos, e incluso tenían menos esperanza de llegar a la salida. Pero no había otro remedio que seguir y seguir, aun después de sentir que no podrían dar un paso más si no veían el sol y el cielo, y de desear que el viento les soplara en la cara. El aire no se movía bajo el techo del bosque, eternamente quieto, sofocante y oscuro. Hasta los mismos enanos lo sentían así, ellos que estaban acostumbrados a excavar túneles y a pasar largas temporadas apartados de la luz del sol. Pero el hobbit, a quien le gustaban los agujeros para hacer casas, y no para pasar los días de verano, sentía que se asfixiaba poco a poco. Las noches eran lo peor. Entonces se ponía oscuro como el carbón, no lo que vosotros llamáis negro carbón, sino realmente oscuro, tan negro que de verdad no se podía ver nada. Bilbo movía la mano delante de la nariz, intentando en vano distinguir algo. Bueno, quizá no es totalmente cierto decir que no veían nada, veían ojos. Dormían todos muy juntos, y se turnaban en la vigilia. Cuando le tocaba a Bilbo, veía destellos alrededor y, a veces, pares de ojos verdes, rojos o amarillos se clavaban en él desde muy cerca, y luego se desvanecían y desaparecían lentamente, y empezaban a brillar en otra parte. De vez en cuando destellaban en las ramas bajas que estaban justamente sobre él, y eso era lo más terrorífico. Pero los ojos que menos le agradaban eran unos que parecían pálidos y bulbosos. Ojos de insecto, pensaba, no ojos de animales, pero demasiado grandes. Aunque no hacía aún mucho frío, trataron de encender unos fuegos pero desistieron pronto. Parecían atraer cientos y cientos de ojos alrededor, pero esas criaturas, fueran las que fuesen, tenían cuidado de no mostrar su cuerpo a la luz trémula de las brasas. Peor aún, atraían a miles y miles de falenas grises oscuras y negras, algunas casi tan grandes como vuestras manos, que revoloteaban y les zumbaban en los oídos. No fueron capaces de soportarlo, ni a los grandes murciélagos, negros como sombreros de copa, así que pronto dejaron de encender fuegos y dormitaban envueltos en una enorme y extraña oscuridad. Todo esto duró lo que al hobbit le parecieron siglos y siglos. Siempre tenía hambre, pues cuidaban sobremanera las provisiones. Aún así, a medida que los días seguían a los días y el bosque parecía siempre el mismo, empezaron a sentirse preocupados. La comida no duraría siempre, de hecho, empezaba a escasear. Intentaron cazar alguna ardilla, y desperdiciaron muchas flechas antes de derribar una en el sendero. Cuando la asaron, tenía un gusto horrible, y no cazaron más. Estaban sedientos también. Ninguno llevaba mucha agua, y en todo el trayecto no habían visto manantiales ni arroyos. Así estaban cuando un día descubrieron que una corriente de agua interrumpía el sendero. Rápida y alborotada, pero no demasiado ancha, fluía cruzando el camino, y era negra, o así parecía en la oscuridad. Fue bueno que Beorn les hubiese prevenido contra ella, o hubieran bebido y llenado alguno de los odres vacíos en la orilla, sin preocuparse por el color. Así que solo pensaron en cómo atravesarla sin mojarse. Allí había habido un puente de madera, pero se había podrido con el tiempo y había caído al agua dejando solo los postes quebrados cerca de la orilla. Bilbo, arrodillándose en la ribera, miró adelante con atención y gritó, «Hay un bote en la otra orilla. ¿Por qué no pudo haber estado aquí? ¿A qué distancia crees que está?», preguntó Thorin, pues por entonces ya sabían que entre todos ellos Bilbo tenía la vista más penetrante. «No muy lejos. No me parece que mucho más de 12 yardas». «12 yardas. Yo hubiera pensado que eran 30 por lo menos, pero mis ojos ya no ven tan bien como hace 100 años. Aún así, 12 yardas es tanto como una milla. No podemos saltar por encima del río y no nos atrevemos a vadearlo o nadar. ¿Alguno de vosotros puede lanzar una cuerda? ¿Y de qué serviría? Seguro que el bote está atado, aun contando con que pudiéramos engancharlo, cosa que dudo». «No creo que esté atado», dijo Bilbo. «Aunque, naturalmente, con esta luz no puedo estar seguro, pero me parece como si solo estuviese varado en la orilla, que es bastante baja ahí donde el sendero se mete en el río».
Dory es el más fuerte, pero Philly es el más joven y tiene mejor vista, dijo Thorin. Ven acá, Philly, y mira si puedes ver el bote de que habla el señor Bolsón. Philly creyó verlo, así que luego de mirar un largo rato para tener una idea de la dirección, los otros le trajeron una cuerda. Llevaban muchas con ellos, y en el extremo de la más larga ataron uno de los ganchos de hierro que usaban para sujetar las mochilas a las correas de los hombros. Philly lo tomó, lo balanceó con acento agudo un momento, y lo arrojó por encima de la corriente. Cayó salpicando en el agua. No lo bastante lejos, dijo Bilbo, que observaba la otra orilla. Un par de pies más y hubieras alcanzado el bote. Inténtalo otra vez. No creo que el encantamiento sea tan poderoso para hacerte daño si tocas un trozo de cuerda mojada. Recogieron el gancho y Philly lo alzó en el aire, aunque dudando aún. Esta vez tiró con más fuerza. Calma, dijo Bilbo. Lo has metido entre los árboles del otro lado. Retíralo lentamente. Philly retiró la cuerda poco a poco, y un momento después Bilbo dijo, cuidado, ahora está sobre el bote, esperemos que el hierro se enganche. Y se enganchó. La cuerda se puso tensa y Philly tiró en vano. Kili fue en su ayuda, y después Oin y Gloin. Tiraron, y de pronto cayeron todos de espaldas. Bilbo, que estaba atento, alcanzó a tomar la cuerda y con un trozo de palo retuvo el pequeño bote negro que se acercaba arrastrado por la corriente. ¡Socorro! Gritó, y Balim aferró el bote antes de que se deslizase aguas abajo. Estaba atado, después de todo, dijo, mirando la amarra rota que aún colgaba del bote. Fue un buen tirón, muchachos, y suerte que nuestra cuerda era la más resistente. ¿Quién cruzará primero? Preguntó Bilbo. Yo, dijo Thorin, y tú vendrás conmigo, y Philly y Balim. No cabemos más en el bote. Luego, Kili, Oin, Gloin y Dory. Seguirán Ori y Nori, Bifur y Bofur, y por último Dwolan y Bombur. Soy siempre el último, y eso no me gusta, dijo Bombur. Hoy le toca a otro. No tendrías que estar tan gordo. Tal como eres, tienes que cruzar último y con la carga más ligera. No empieces a quejarte de las órdenes, o lo pasarás mal. No hay remos. ¿Cómo impulsaremos el bote hasta la otra orilla? Preguntó Bilbo. Dadme otro trozo de cuerda y otro gancho, dijo Philly, y cuando se los trajeron, arrojó el gancho hacia la oscuridad, tan alto como pudo. Como no cayó, supusieron que se había enganchado en las ramas. Ahora subid, dijo Philly. Que uno de vosotros tire de la cuerda sujeta al árbol. Otro tendrá que sujetar el gancho que utilizamos al principio, y cuando estemos seguros en la otra orilla, puede engancharlo y traer el bote de vuelta. De este modo pronto estuvieron todos a salvo en la orilla opuesta, al borde del arroyo encantado. Dwolan acababa de salir a prisa, con la cuerda enrollada en el brazo, y Bombur, refunfuñando todavía, se aprestaba a seguirlo cuando algo decididamente malo ocurrió. Sendero adelante hubo un ruido como de raudas pezuñas. De repente, de la lobreguez, salió un ciervo volador. Cargó sobre los enanos y los derribó, y enseguida se encogió para saltar. Pasó por encima del agua con un poderoso brinco, pero no llegó indemne a la otra orilla. Thorin había sido el único que aún se mantenía en pie y alerta. Tan pronto como llegaron a tierra había preparado el arco y había puesto una flecha, por si de pronto aparecía el guardián de la barca. Disparó rápido contra la bestia, que se derrumbó al llegar a la orilla opuesta. Las sombras la devoraron, pero durante unos segundos oyeron un sonido entrecortado de pezuñas que al fin se extinguió. Antes que pudieran alabar este tiro certero, un horrible gemido de Bilbo hizo que todos olvidaran la carne de venado. Bombur ha caído. Bombur se ahoga. Gritó. No era más que la verdad. Bombur solo tenía un pie en tierra cuando el ciervo se adelantó y saltó sobre él. Había tropezado, impulsando el bote hacia atrás y perdiendo el equilibrio, y las manos le resbalaron por las raíces limosas de la orilla, mientras el bote desaparecía girando lentamente. Aún alcanzaron a ver el capuchón de Bombur sobre el agua cuando llegaron corriendo a la orilla. Le echaron rápidamente una cuerda con un gancho. La mano de Bombur aferró la cuerda y los otros tiraron. Por supuesto, el enano estaba empapado de pies a cabeza, pero eso no era lo peor. Cuando lo depositaron en tierra seca ya estaba profundamente dormido, la mano tan apretada a la cuerda que no la pudieron soltar, y profundamente dormido quedó, a pesar de todo lo que le hicieron. Aún estaban de pie y mirándolo, maldiciendo el desgraciado incidente y la torpeza de Bombur, lamentando la pérdida del bote, que les impedía volver y buscar el ciervo, cuando advirtieron un débil sonido, como de trompas y de perros que ladrasen lejos en el bosque. Todos se quedaron en silencio, y cuando se sentaron les pareció que oían el estrépito de una gran cacería al norte del sendero, aunque no vieron nada. Estuvieron allí sentados durante largo rato, no atreviéndose a moverse. Bombur seguía durmiendo con una sonrisa en la cara redonda, como si todos aquellos problemas ya no le preocuparan.
De repente, sendero adelante, aparecieron unos ciervos blancos, un cervato y unas ciervas, tan níveos como oscuro había sido el ciervo anterior. Refulgían en las sombras. Antes de que Thorin pudiera decir nada, 3 de los enanos se habían puesto en pie de un brinco y habían disparado las flechas. Ninguna pareció dar en el blanco. Los ciervos se volvieron y desaparecieron entre los árboles tan en silencio como habían venido, y los enanos los persiguieron y les dispararon en vano otras flechas. «Deteneos, deteneos», gritó Thorin, pero demasiado tarde. Los excitados enanos habían desperdiciado las últimas flechas, y ahora los arcos que Beorn les había dado eran inútiles. Esa noche fue una triste partida, y esa tristeza pesó aún más sobre ellos en los días siguientes. Habían cruzado el arroyo encantado, pero más allá el sendero parecía serpear igual que antes, y en el bosque no advirtieron cambio alguno. Si solo hubiesen sabido un poco más de él, y hubiesen considerado el significado de la cacería y del ciervo blanco que se les había aparecido en el camino, habrían podido reconocer que iban al fin hacia el linde este, y que si hubiesen conservado el valor y las esperanzas, pronto habrían llegado a sitios donde la luz del sol brillaba de nuevo y los árboles eran más ralos. Pero no lo sabían, y estaban cargados con el pesado cuerpo de Bombur, al que transportaban como mejor podían, turnándose de 4 en 4 en la fatigosa tarea, mientras que los demás se repartían los bultos. Si estos no se hubieran aligerado mucho en las últimas jornadas, nunca lo habrían conseguido, pero el sonriente y soñador Bombur era un pobre sustituto de las mochilas cargadas de comida, pesasen lo que pesasen. Pocos días más y llegó el momento en que no les quedó prácticamente nada que comer o beber. Nada apetitoso parecía crecer en el bosque, solo hongos y hierbas de hojas pálidas y olor desagradable. 4 días después de atravesar el arroyo encantado, llegaron a un sitio del bosque poblado de hayas. En un primer momento les alegró el cambio, pues aquí no crecían malezas y las sombras no eran tan profundas. Había una luz verdosa a ambos lados del sendero, pero el resplandor solo revelaba unas hileras interminables de troncos rectos y grises, como pilares de un vasto salón crepuscular. Había un soplo de aire y se oía un viento, pero el sonido era triste. Unas hojas secas cayeron recordándoles que fuera llegaba el otoño. Arrastraban los pies por entre las hojas muertas de otros otoños incontables, que en montones llegaban al sendero desde la alfombra granate del bosque. Bombur dormía aún, y ellos estaban muy cansados. A veces oían una risa inquietante, y a veces también un canto a lo lejos. La risa era risa de voces armoniosas, no de trasgos, y el canto era hermoso, pero sonaba misterioso y extraño, y en vez de sentirse reconfortados, se dieron prisa por dejar aquellos parajes con las fuerzas que les restaban. 2 días más tarde descubrieron que el sendero descendía, y antes de mucho tiempo salieron a un valle en el que crecían unos grandes robles. ¿Es que nunca ha de terminar este bosque maldito?, dijo Thorin. Alguien tiene que trepar a un árbol y ver si puede sacar la cabeza por el techo de hojas y echar un vistazo alrededor. Hay que escoger el árbol más alto que se incline sobre el sendero. Por supuesto, alguien, quería decir Bilbo. Lo eligieron porque para que el intento sirviera de algo, quien trepase necesitaría sacar la cabeza por entre las hojas más altas, y por tanto tenía que ser liviano para que las ramas delgadas pudieran sostenerlo. El pobre señor Bolsón nunca había tenido mucha práctica en trepar a los árboles, pero los otros lo alzaron hasta las ramas más bajas de un roble enorme que crecía justo al lado del sendero y allá tuvo que subir, lo mejor que pudo. Se abrió camino por entre las pequeñas ramas enmarañadas, con más de un golpe en los ojos. Se manchó de verde y se ensució con la corteza vieja de las ramas más grandes. Más de una vez resbaló y consiguió sostenerse en el último momento. Por fin, tras un terrible esfuerzo en un sitio difícil, donde no parecía haber ninguna rama adecuada, llegó cerca de la cima. Todo el tiempo se estuvo preguntando si habría arañas en el árbol, y cómo iba a bajar, excepto cayendo. Al fin sacó la cabeza por encima del techo de hojas, y en efecto, encontró arañas. Pero eran pequeñas, de tamaño corriente, y solo les interesaban las mariposas. Los ojos de Bilbo casi se enceguecieron con la luz. Oía a los enanos que le gritaban desde abajo, pero no podía responderles, solo aferrarse a las ramas y parpadear. El sol brillaba resplandeciente y pasó largo rato antes de que pudiera soportarlo. Cuando lo consiguió, vio a su alrededor un mar verde oscuro, rizado aquí y allá por la brisa, y por todas partes, cientos de mariposas. Supongo que eran una especie de emperador púrpura, una mariposa aficionada a las alturas de las robledas, pero no eran nada purpúreas, sino muy oscuras, de un negro aterciopelado, sin que se les pudiese ver ninguna marca. Observó a la emperador negra, durante largo rato, y disfrutó sintiendo la brisa en el cabello y la cara, pero los gritos de los enanos, que ahora estaban impacientes y pateaban el suelo allá abajo, le recordaron al fin a qué había venido. De nada le sirvió. Miró con atención alrededor, tanto como pudo, y no vio que los árboles o las hojas terminasen en alguna parte. El corazón, que se le había aligerado viendo el sol y sintiendo el soplo del viento, le pesaba en el pecho.
No había comida que llevar allá abajo. Realmente, como os he dicho, no estaban muy lejos del linde del bosque, y si Bilbo hubiera sido más perspicaz habría entendido que el árbol al que había trepado, aunque alto, estaba casi en lo más hondo de un valle extenso. Mirando desde la copa, los otros árboles parecían crecer todo alrededor, como los bordes de un gran tazón, y Bilbo no podía ver hasta dónde se extendía el bosque. Sin embargo, no se dio cuenta de esto, y descendió al fin desesperado, cubierto de arañazos, sofocado y miserable, y no vio nada en la oscuridad de abajo, cuando llegó allí. Las malas nuevas pronto pusieron a los otros tan tristes como él. El bosque sigue, sigue y sigue para siempre, en todas direcciones. ¿Qué haremos? ¿Y qué sentido tiene enviar a un hobbit? Gritaban como si Bilbo fuese el culpable. Les importaban un rábano las mariposas, y cuando les habló de la hermosa brisa se enfadaron todavía más, pues eran demasiado pesados para trepar y sentirla. Aquella noche tomaron las últimas sobras y migajas de comida, y cuando a la mañana siguiente despertaron, advirtieron ante todo que estaban rabiosamente hambrientos, y luego que llovía, y que las gotas caían pesadamente aquí y allá sobre el suelo del bosque. Eso solo les recordó que también estaban muertos de sed, y que la lluvia no los aliviaba. No se puede apagar una sed terrible solo quedándose al pie de unos robles gigantescos, esperando a que una gota ocasional te caiga en la lengua. La única pizca de consuelo llegó, inesperadamente, de Bombur. Bombur despertó de súbito y se sentó rascándose la cabeza. No había modo de que pudiera entender dónde estaba ni por qué tenía tanta hambre. Había olvidado todo lo que ocurriera desde el principio del viaje, aquella mañana de mayo, hacía tanto tiempo. Lo último que recordaba era la tertulia en la casa del hobbit, y fue difícil convencerlo de la verdad de las muchas aventuras que habían tenido desde entonces. Cuando oyó que no había nada que comer, se sentó y se echó a llorar. Se sentía muy débil y le temblaban las piernas. ¿Por qué habré despertado? Sollozaba. Tenía unos sueños tan maravillosos. Soñé que caminaba por un bosque bastante parecido a este, alumbrado solo por antorchas en los árboles, lámparas que se balanceaban en las ramas, y hogueras en el suelo, y se celebraba una gran fiesta, una fiesta que no terminaría nunca. Un rey del bosque estaba allí coronado de hojas, y se oían alegres canciones, y no podría contar o describir todo lo que había para comer y beber. Y no tienes por qué intentarlo, dijo Thorin. En verdad, si no puedes hablar de otra cosa, mejor te callas. Ya estamos bastante molestos contigo por lo que pasó. Si no hubieras despertado, te habríamos dejado en el bosque con tus sueños idiotas. No es ninguna broma andar cargando contigo ni aun después de semanas de escasez. No podían hacer otra cosa que apretarse el cinturón sobre el estómago vacío, cargar con los sacos y mochilas también vacíos, y marchar sin descanso camino adelante, sin muchas esperanzas de llegar al final antes de caer y morir de inanición. Esto fue lo que hicieron todo ese día, avanzando cansada y lentamente, mientras Bombur seguía quejándose de que las piernas no podían sostenerlo y que quería echarse y dormir. No, no lo harás, decían. Que tus piernas cumplan la parte que les toca. Nosotros ya te hemos cargado bastante tiempo. A pesar de todo, Bombur se negó de pronto a dar un paso más y se dejó caer en el suelo. Seguid si es vuestro deber, dijo. Yo me echaré aquí a dormir y a soñar con comida, ya que no puedo tenerla de otro modo. Espero no despertar nunca más. En ese momento, Balim, que iba un poco más adelante, gritó, ¿qué es eso? Creí ver un destello de luz entre los árboles. Todos miraron, y parecía que allá a lo lejos se veía un parpadeo rojizo en la oscuridad, y después otro y otro a un lado. Hasta Bombur mismo se puso de pie, y luego todos caminaron deprisa, sin detenerse a pensar si las luces serían de ogros o de trasgos. La luz brillaba delante de ellos y a la izquierda, y al fin fue evidente que unas antorchas y hogueras ardían bajo los árboles, pero a buena distancia del sendero. Parece como si mis sueños se hiciesen realidad, dijo Bombur desde atrás con voz entrecortada, y quiso correr directamente bosque adentro hacia las luces. Pero los otros recordaban demasiado bien las advertencias de Beorn y el mago. Un banquete no servirá de nada si no salimos vivos, dijo Thorin. Pero de cualquier modo, sin un banquete no seguiremos vivos mucho tiempo, dijo Bombur, y Bilbo asintió de todo corazón. Lo discutieron largo rato del derecho y del revés, hasta que por fin convinieron en mandar un par de espías, para que se acercaran arrastrándose a las luces y averiguaran más sobre ellas. Pero luego, cuando se preguntaron a quién enviarían, no pudieron ponerse de acuerdo. Nadie parecía tener ganas de extraviarse y no volver a encontrar a sus amigos. Por último, y a pesar de las advertencias, el hambre terminó por decidirlos, ya que Bombur continuó describiendo todas las buenas cosas que se estaban comiendo en el banquete del bosque, de acuerdo con lo que él había soñado, de modo que dejaron la senda y juntos se precipitaron bosque adentro. Luego de mucho arrastrarse y gatear miraron escondidos detrás de unos troncos y vieron un claro con algunos árboles caídos y un terreno llano.
Había mucha gente allí, de aspecto élfico, vestidos todos de castaño y verde y sentados en círculo sobre cepos de árboles talados. Una hoguera ardía en el centro y había antorchas encendidas sujetas a los árboles de alrededor, pero la visión más espléndida era la gente que comía, bebía y reía alborozada. El olor de la carne asada era tan atractivo que sin consultarse entre ellos todos se pusieron de pie y corrieron hacia el círculo con la única idea de pedir un poco de comida. Tan pronto como el primero dio un paso dentro del claro, todas las luces se apagaron como por arte de magia. Alguien pisoteó la hoguera, que desapareció en cohetes de chispas rutilantes. Estaban perdidos ahora en la oscuridad más negra, y ni siquiera consiguieron agruparse, al menos durante un buen rato. Por fin, luego de haber corrido frenéticamente a ciegas, golpeando con estrépito los árboles, tropezando en los troncos caídos, gritando y llamando hasta haber despertado sin duda a todo el bosque en millas a la redonda, consiguieron juntarse en montón y se contaron unos a otros. Por supuesto, en ese entonces habían olvidado por completo en qué dirección quedaba el sendero, y estaban irremisiblemente extraviados, por lo menos hasta la mañana. No podían hacer otra cosa que instalarse para pasar la noche allí donde estaban. Ni siquiera se atrevieron a buscar en el suelo unos restos de comida por temor a separarse otra vez. Pero no llevaban mucho tiempo echados, y Bilbo solo estaba adormecido, cuando Dori, a quien le había tocado el primer turno de guardia, dijo con un fuerte susurro: Las luces aparecen de nuevo allá, y ahora son más numerosas. Todos se incorporaron de un salto. Allá, sin ninguna duda, parpadeaban no muy lejos unas luces y se oían claramente voces y risas. Se arrastraron hacia ellas, en fila, cada uno tocando la espalda del que iba delante. Cuando se acercaron, Thorin dijo: Que nadie se apresure ahora. Que ninguno se deje ver hasta que yo lo diga. Enviaré primero al señor Bolsón para que les hable. No los asustará. ¿Y qué me pasará a mí?, pensó Bilbo. Y de todos modos, no creo que le hagan nada malo. Cuando llegaron al borde del círculo de luz, empujaron de repente a Bilbo por detrás. Antes de que tuviera tiempo de ponerse el anillo, Bilbo avanzó tambaleándose a la luz del fuego y las antorchas. De nada sirvió. Otra vez se apagaron las luces y cayó la oscuridad. Si había sido difícil reunirse antes, ahora fue mucho peor. Y no podían dar con el hobbit. Todas las veces que contaron, eran siempre 13. Gritaron y llamaron: Bilbo Bolsón. Hobbit. Tú, maldito hobbit. Hobbit malhadado. ¿Dónde estás? Y otras cosas por el estilo, pero no hubo respuesta. Iban a abandonar toda esperanza cuando Dori dio con él por casualidad. Cayó sobre lo que creyó un tronco y se encontró con que era el hobbit acurrucado y profundamente dormido. Después de mucho zarandearlo, consiguieron que despertase, y Bilbo no pareció muy contento. Tenía un sueño tan maravilloso, gruñó, todos participando de la más espléndida cena. Cielos, está como Bombur, dijeron. No nos hables de cenas. Las cenas soñadas de nada sirven y no podemos compartirlas. No hay nada mejor a mi alcance en este desagradable lugar, murmuró Bilbo, mientras se echaba otra vez al lado de los enanos e intentaba volver a dormir y tener de nuevo aquel sueño. Pero no fue la última vez que vieron luces en el bosque. Más tarde, cuando ya la noche tenía que haber envejecido, Kili, que estaba entonces de guardia, vino y los despertó a todos. Ha aparecido un gran resplandor, no muy lejos, dijo. Cientos de antorchas y muchas hogueras han sido encendidas de repente y por arte de magia. Escuchad el canto y las arpas. Luego de quedarse un rato echados y escuchando, descubrieron que no podían resistir el deseo de acercarse y tratar, una vez más, de conseguir ayuda. Todos se incorporaron, y esta vez el resultado fue desastroso. El banquete que vieron entonces era más grande y magnífico que antes. A la cabecera de una larga hilera de comensales estaba sentado un rey del bosque, con una corona de hojas sobre los cabellos dorados, muy parecido a la figura que Bombur había visto en sueños. La gente élfica se pasaba cuencos de mano en mano por encima de las hogueras. Algunos tocaban el arpa y muchos estaban cantando. Las cabelleras resplandecían ceñidas con flores. Gemas verdes y blancas destellaban en cinturones y collares, y tanto las caras como las canciones eran de regocijo. Altas, claras y hermosas sonaban las canciones, y afuera salió Thorin, apareciendo entre ellos. Un silencio